Bienvenidos. ¿Se quedará como una medida permanente el pico y placa los fines de semana en Bogotá? ¿Y qué pasará con el pico y placa de las motos? ¿Y surtió efectos ambientales? Precedido de una muy importante carrera en el campo ambiental, director de una importante corporación autónoma que fue en el pasado el doctor Francisco Cruz. Desde que el alcalde Enrique Peñalosa asumió su segundo mandato, se ha desempeñado como secretario de Ambiente de la ciudad de Bogotá. Recoge las atribuciones que tenía el antiguo DAMA, es la máxima autoridad ambiental de la ciudad, tiene la potestad sancionatoria en la ciudad de Bogotá y por supuesto es el responsable de la formulación y de la aplicación de las políticas ambientales en la ciudad. En muchos temas coincide y tiene que trabajar en concordancia con la CAR, pero quien manda sobre el medio ambiente en Bogotá es la Secretaría de Ambiente. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Cruz. Muchas gracias, Juan, lo mismo para mí. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. La gente dice, bueno, aprovecharon que había un tema muy difícil en materia de material particulado, de contaminación ambiental, y ensayaron la medida de pico y placa. ¿Será una medida permanente o es una medida transitoria? Bueno, las medidas ambientales que nosotros tomamos son medidas técnicas, fundamentadas en 13 estaciones que tenemos a lo largo de todo Bogotá, 13 estaciones automáticas, tiempo real, certificadas por el IDEAM para cumplir todos los estándares nacionales e internacionales de medición, y medimos diferentes contaminantes en Bogotá. Entonces medimos material particulado, lo que se ha llamado PM10, menor de 10 micras, PM2.5, menor de 2.5 micras, y este es uno de los componentes, pero también nuestras estaciones miden el ozono troposférico, el monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, y ahí con las estaciones, como te digo, a lo largo de todo Bogotá tenemos un diagnóstico de los diferentes contaminantes y cómo se comporta cada una de las zonas de Bogotá. Y por eso del mal desempeño de esas muestras, de lo que apareció en esas muestras, es que se decreta la alerta y luego las medidas de urgencia. Sí, señor. Entonces, tenemos por cada contaminante unos límites que hacen que si se sobrepasan esos límites, por ejemplo, en el material particulado, podría afectar la salud, y entonces en la medida en que nuestras estaciones retoman esos límites, la Secretaría de Ambiente toma las decisiones pertinentes sobre las diferentes alertas. Y en este caso específico, tuvimos inicialmente en Kennedy, Carvajal, Puente Aranda, unos límites que nos llevaron a tomar una alerta amarilla o de prevención. Y posteriormente estos límites se subieron y reflejaron más del 50% de las estaciones en todo Bogotá, y de estos límites hicieron que nosotros declaráramos la alerta amarilla en todo Bogotá y la alerta naranja, que es de más superior, que es de mayor contaminación, en la zona suroccidental de Bogotá, y por consiguiente las medidas que se adaptan a esas alertas para bajar la contaminación. Cuando mejoren las muestras, ¿se levantará el pico y placa? Cuando mejoren las muestras... ¿El pico y placa de fin de semana? Sí, cuando mejoren las muestras, se levantan las alertas, tanto amarilla como naranja, y por consiguiente se levantan las medidas que se tomaron con ocasión a las alertas correspondientes. Pero cabría la posibilidad que, ya no presionados por una emergencia, sino por la evaluación que se hace de la jornada, se establezca algún tipo de ampliación del pico y placa en la ciudad. Bueno, depende del cómo nosotros vayamos mirando la evolución del tema. Nosotros nos regimos por un plan decenal de descontaminación en Bogotá que tiene diferentes acciones. Una que está encaminada a disminuir el material particulado de fábricas o chimeneas, en donde también los ciudadanos con razón se quejan de estas chimeneas en los barrios. Que representan como el 43% de las emisiones en Bogotá. De material particulado. Correcto. De material particulado. Bueno, y vi que en un operativo reciente sellaron 10, 12 de esas plantas en la ciudad e impusieron las multas correspondientes.
Antes de la emergencia, Juan, habíamos cerrado en estos 3 años de la administración de Enrique Peñalosa 50 fábricas que contaminaban ilegalmente el aire que respiramos los bogotanos. Y las últimas 10 o 12 en los últimos días. Y las últimas 20, ya actualizo el dato al día de hoy, Juan, o sea que llevamos 70 fábricas que las calderas o sus chimeneas estaban contaminando ilegalmente. ¿Cómo? Porque o no tienen permiso de emisiones atmosféricas de la autoridad ambiental o porque teniendo permiso de emisiones atmosféricas sobrepasan los límites. Y ustedes llegan, comprueban eso y proceden al sellamiento. El sellamiento es inmediato. 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 ¿Definitivo? No, inmediato temporal. Temporal. Pero la ventaja de algo que incluso también usted impulsó mucho cuando era ministro de Ambiente, es que esa norma ambiental sancionatoria es inmediata. Correcto. Llegamos, miramos que los límites están sobrepasando e inmediatamente la sellamos. Y no puede volverse a abrir. Y si se abre, aparte de un tema ambiental de multa, tiene un fraude a resolución judicial que es un tema penal. Solo cuando demuestre que ha hecho la reconversión productiva, que ha puesto los filtros, que ha cambiado el proceso, podría eventualmente volver a abrir. Únicamente cuando le demuestra a la autoridad ambiental que su proceso de reconversión productiva, por ejemplo, de pasar de retales de madera, que es ilegal, o de carbón a gas, que no produce material particulado, es cuando la autoridad ambiental le otorga el permiso correspondiente. El carbón de madera está totalmente prohibido. Totalmente prohibido. Incluso en el suroriente de Bogotá hemos tenido unas capturas con la Policía Nacional de personas que insisten en fabricar el carbón de madera y venderlo, porque está totalmente prohibido. Y a esas personas se les ha dado la oportunidad de una reconversión productiva, digamos, ahí había comunidades de carboneros, algunos asentados en el sur de Bogotá, otros en Soacha, que llevaban generaciones en eso, en su momento se quejaron, pero había una determinante ambiental, se han podido reconvertir hacia otras actividades. Sí, la Alcaldía de Bogotá tiene la Secretaría de Desarrollo Económico, la Autoridad Ambiental, que es la Secretaría de Ambiente, cumple con su papel y ya la Secretaría de Desarrollo Económico mira cómo son las actividades de reconversión para este tipo de industriales. Le pregunto, en las emisiones, por algo que los bogotanos mantienen muy presente y se vieron en las redes sociales, en los comentarios en los medios, que son los que se llaman buses y camiones chimenea, y también los Transmilenios chimenea. Circularon imágenes por ahí de unos Transmilenios echando mucho humo. Bueno, aquí hay 2 temas importantes. El primero, que cualquier vehículo, sea de transporte público, sea motocicleta, vehículo particular o transporte de carga, debe cumplir con unos estándares ambientales. Si no los cumple, independientemente de la fuente que sea, la Secretaría de Ambiente, conjuntamente con la Policía y la Secretaría de Movilidad, debe inmovilizarlo, sea cual sea su origen. Puede ser un Transmilenio, un camión, un vehículo particular, un bus escolar. Sí, cualquier propietario de esos buses debe cumplir con estándares y normas ambientales. Ahora, en el tema de los buses, se debió haber hecho la reconversión hace muchos años de unos buses del sistema troncal que ya sobrepasaban su vida útil, se debió haber hecho hace muchos años, pero de una manera responsable. Nuestra directora de Transmilenio, la doctora Consuelo Araujo, realizó la licitación y ahora tenemos ya un proceso adjudicado para poder reemplazar esa flota que debió haberse reemplazado hace unos años. Usted me corregirá, pero le escuché a la doctora María Consuelo decir que habían dejado llegar los buses, es decir, lo que heredó esta administración eran buses que rondaban por el 1.000.000 de kilómetros. Más de 1.000.000 de kilómetros, que puede ser 3 veces, Juan, para decirlo gráficamente, 3 veces un viaje de aquí a la Luna. Entonces sobrepasaban más de 1.200.000 kilómetros. Un Transmilenio de los que andan por ahí, chimenea, que no se cambiaron oportunamente, ¿ha ido y vuelto a la Luna 3 veces? Sí, señor. Es escandaloso. Sí, es una irresponsabilidad que debió haberse hecho la transformación y el reemplazo de buses hace muchísimos años,
pero que hoy sí la alcaldía de Enrique Peñalosa lo hizo, ya se adjudicó y ya van a venir los nuevos buses. Le cambio un poco de tema. Árboles en Bogotá. Hemos visto que hay todo un propósito del Jardín Botánico de renovar los árboles. Me imagino que eso lo trabajan en línea con usted. Siempre hay discusiones ciudadanas por unas talas. Han explicado que unos árboles estaban enfermos, que otros árboles así no se vieran, tenían dificultades, pero en otros no ha sido muy claro el tema. ¿Cuál es la realidad del inventario forestal de Bogotá? Bueno, Juan, la primera misión que tenemos nosotros, que tiene el alcalde, es defender, conservar y aumentar el patrimonio arbóreo de Bogotá. Esa es la misión de la Secretaría de Ambiente, de nuestro alcalde, defender y aumentar ese patrimonio que nos entregaron. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Existen unos árboles de ese 1.200.000 aproximado que existe en el área pública, más alrededor de 1 millón que existen en el área privada en Bogotá. Entonces tenemos alrededor de 2.200.000 árboles en la parte urbana de Bogotá. Pero adicional a eso, muy cerca, en los cerros orientales, tenemos 14.000 hectáreas de vegetal, ¿sí? De árboles. Pero muchos de ellos tienen, primero, alrededor de 40.000 tienen el riesgo de volcarse y de caer inminentemente, que son los árboles en riesgo. Esos árboles que matan gente, tumban casas. Que matan gente. Recuerdo, como usted lo dice, el tema de discusión ciudadana en el bosque de San Carlos, que habíamos determinado conjuntamente con el Jardín Botánico unos árboles eucaliptos gigantes que estaban en riesgo, una discusión de la comunidad que no se deberían cortar. Nosotros lo que decíamos era que ya estaban en inminente riesgo y que se deberían reemplazar por árboles nativos. El eucalipto no es nativo. No es nativo. Y chupa mucha agua, ¿no? Y seca los suelos. Tiene un problema de vejez, tiene un problema de raíces, tanto en la parte urbana como en los cerros orientales, y tiene muchas dificultades porque, por ejemplo, en los cerros orientales se volca un eucalipto y arrastra con él el suelo, las raíces que son poco profundas, y entonces no solamente se cae la materia vegetal, sino nos suelta el suelo, y cuando viene lluvia, arrastra el suelo, los sedimentos vienen a las quebradas, a los humedales, sedimenta los humedales, sedimenta el río Bogotá y viene todo un proceso de desequilibrio por la siembra de árboles foráneos. Pero entonces esos eucaliptos, como te contaba en el bosque de San Carlos, la discusión se acabó cuando unas 10 toneladas de un gran árbol cayó encima de un carro de escolares. Lógicamente en ese momento no había ningún niño. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero lo aplastó. Entonces ya la comunidad se dio cuenta, no todos, porque algunos seguían insistiendo, viendo la evidencia, que había que reemplazar esos árboles en riesgo. Lo segundo tiene que ver con los árboles enfermos, que no tienen inminente caída, pero tienen inclinación porque se sembraron mal, tienen competencia con otros árboles porque los sembraron muy juntos, tienen raíces expuestas, el tronco podrido y hay que reemplazarlos. Y el tercero, que es el que genera más problemática o polémica, tiene que ver con las obras de infraestructura, tanto de constructores como de obras, por ejemplo, para construir un colegio o para construir un parque, una cancha de fútbol o para construir un hospital o una vía. Necesariamente hay que hacer la tala de árboles, pero con compensación ambiental, es decir, el dueño del proyecto, sea público o privado, debe compensar con muchos más árboles y nativos esos árboles que corta para hacer el proyecto. Le hago una pregunta ya para el cierre que nos indican los productores que debemos terminar, doctor Cruz. Si uno tomara el inventario arbóreo de Bogotá cuando empezó el alcalde Peñalosa y el inventario al momento proyectado de su retiro dentro de 10 meses, ¿hay más árboles o menos árboles? Muchísimos más árboles. De cada árbol talado hemos sembrado 8. Esa es la proporción en Bogotá. De cada árbol talado han sembrado 8. Talado hemos sembrado 8. O sea, en Bogotá han aumentado los árboles totalmente en la ciudad. Aumentado. Lo que pasa es que la percepción ciudadana, y algunos se han encargado de decir que nosotros talamos, pero el inventario real es
en la administración del alcalde Peñalosa, un árbol talado ha representado 8 árboles sembrados en Bogotá. Peñalosa entregará y su secretario de Ambiente entregarán a Bogotá con más árboles de los que tenía cuando la recibieron. Más árboles y de mejor calidad, porque vamos a sembrar árboles nativos en reemplazo de pinos, eucaliptos, o por ejemplo retamo espinoso que está invadiendo los cerros, o acacias por árboles frondosos nativos que ayudan también a la preservación de ese patrimonio arbóreo. Se nos quedaron muchos temas. Espero que vuelva pronto, doctor Francisco, para que hablemos del medio ambiente en Bogotá, y le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. A usted y a todos los televidentes un saludo especial. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias y cuiden los árboles de la ciudad.